Hola, ya estamos aquí de nuevo. Bueno, lo primero, daros de nuevo la bienvenida a los que os acabáis de incorporar. Ahora, recordaros que podéis dejarnos en los comentarios todas las dudas que tengáis, iremos respondiendo al final de la presentación. Y nada, voy a pasar a contaros un poquito, en colación a lo que ha dicho Irene acerca de todo el tema de dolor y todo el tema de dispareunia, pues voy a contaros qué es la dispareunia y el abordaje que hacemos los fisiosexólogos, esta vez, acerca de ella. Pues lo primero, os cuento. La dispareunia es una disfunción sexual. Ahora os voy a definir qué es esto de una disfunción sexual. La disfunción sexual, en este caso, la dispareunia, va a cursar con dolor, ya sea a nivel abdominal, pélvico, vaginal o vulvar, ¿vale? Y este dolor va a venir asociado al orgasmo o a la penetración, ¿vale? Y este dolor además se puede presentar durante o inmediatamente después de la penetración, como contábamos, ¿vale? Sabiendo que es la dispareunia, que ya estamos diciendo que es un dolor normalmente asociado al coito, vamos a ver qué es eso de una disfunción sexual. Pues bien, una disfunción sexual va a ser cualquier problema que interfiera en el desarrollo sexual normal, ¿vale? En el desarrollo normal de la respuesta sexual y va a impedir que la persona experimente satisfacción sexual, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que la disfunción sexual va a ser algo que, por supuesto, nos marque en el día a día y marque nuestra respuesta sexual y nuestro desarrollo sexual, va a ser súper importante que le demos visibilidad y, por supuesto, que no lo normalicemos. Hoy en día todavía sigue muy normalizado el hecho de tener dolor en ciertas etapas de la vida, como por ejemplo en el posparto, y ahora ya veremos, además lo nombraban Sandra, por ejemplo, al principio, y también Claudia. Vamos a hablar un poquito de por qué no es normal y qué tipo de cosas podemos trabajar para esto. Pues bien, voy también a nombraros un poco la diferencia entre dispareunia y vaginismo. Como decía Irene, sí que puede haber dispareunia y vaginismo asociado, pero bueno, un poquito para que comprendáis la diferencia. La dispareunia va a venir dada por la posibilidad y el vaginismo normalmente por la imposibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, la persona con dispareunia sí que seguramente sea posible la práctica coital, ¿vale? Seguramente sí que puedan tener relaciones con penetración o pueden tener, por ejemplo, una exploración ginecológica o se pueden meter un tampón o se pueden explorar con un dedito, ¿vale? Pero las personas que tienen vaginismo normalmente se produce una imposibilidad de cara a realizar este tipo de acciones o de tareas, ¿vale? Entonces, es importante que entendamos que normalmente, ya os digo, la diferencia va a venir dada por eso, por la imposibilidad o por la posibilidad. Normalmente en el vaginismo lo que se va a producir es un espasmo de la musculatura vaginal, ¿vale? La vagina se produce un espasmo a nivel muscular, como os digo, y ese espasmo va a ser involuntario, no va a venir dado porque la mujer realice esa contracción de forma voluntaria. Entonces, esta patología va a tener un abordaje seguramente un poquito más complejo y, como decimos también, más interdisciplinar, aunque de todas formas la dispareunia lo tendrá. Bueno, voy a hablaros del tipo de dispareunia. Vamos a diferenciar dos categorías diferentes. La primera categoría que vamos a hacer va a ser entre dispareunia primaria y dispareunia secundaria. Pues bien, la dispareunia primaria va a ser esa dispareunia que comience de forma desde que tengo la primera relación coital, ¿vale? La persona tiene una primera relación coital, sea en el momento que sea, y desde ese primer momento ya aparece el dolor, ¿vale? Eso sería una dispareunia, como decimos, primaria. Por otro lado, tendríamos una dispareunia secundaria o ese dolor coital secundario que normalmente viene asociado a un acontecimiento en nuestra vida. ¿Qué puede ser ese acontecimiento? Pues bien, puede ser, por ejemplo, un parto y que hayamos tenido algún tipo de episiotomía, o puede ser incluso una cesárea, por ejemplo. Puede ser algún acontecimiento traumático o algún acontecimiento que emocionalmente haya podido repercutir en mí. Puede ser algún tipo de cirugía, ¿vale? Algún tipo, por ejemplo, de enfermedad dermatológica, que vamos a hablar también un poquito más a continuación, ¿vale? Entonces, son ciertos factores, ciertos acontecimientos que van a generar que la dispareunia entre en juego en nuestra vida. ¿Qué más tipos
de clasificación de la dispareunia tenemos, como decimos, hemos dicho primaria o secundaria, y ahora vamos a diferenciarla según si es más externa o más interna. Entonces será dispareunia superficial y dispareunia profunda. Pues bien, la dispareunia superficial, amplíame si quieres la... Ahí estamos. La dispareunia superficial va a venir dada por dolor normalmente en la vulva. En la vulva vamos a poder diferenciar el dolor en diferentes partes, como puede ser más a lo mejor en el monte de Venus o en la zona del clítoris. También podemos notar dolor en la zona de los labios externos o labios internos, dolor en el introito o en el introito, que es la entrada de la vagina, o dolor en la zona del núcleo del perineo. ¿Me quitas la pantallita, por fin? Vale. Ahora vamos a ver más específicamente con el perineo de tela. Os voy a enseñar realmente dónde normalmente se suele localizar ese dolor. Y como os digo, normalmente suele ser como más a nivel superficial de la vulva o incluso en la entrada vaginal del tercio externo de la vagina. Si nos imaginamos que la vagina tiene 3 partes, bueno, pues la parte más externa también la consideraríamos dentro de esa dispareunia superficial. Y os cuento ¿qué causas tiene esta dispareunia superficial? Pues bien, hay muchísimas, ¿vale? Y seguramente me haya dejado alguna, pero bueno, os quiero nombrar las principales. La primera, la vulvodinia. La vulvodinia va a ser una alodinia que se llama en la vulva. ¿Y esto qué significa? Va a ser un dolor y una sensibilidad muy exagerada en la vulva, ¿vale? A nivel general. También puede estar más asociada, por ejemplo, al clítoris, que se llama clitorodinia, ¿vale? O puede estar asociada al vestíbulo, que se llama vestibulodinia, que es, como decimos, justo la entrada de la vagina, ¿vale? Entonces, eso, como decía, es una sensibilidad muy exagerada de la vagina, o de la vulva, ¿vale? Por otro lado, tenemos la bartolinitis. La bartolinitis es una inflamación de las glándulas de Bartolino, que tengo por aquí la pelvis, no sé si se verá bien la glándula. ¿Me puedes hacer zoom a ver si se ve? Vale, ¿veis esta? Aquí está, vale. ¿Veis esta glandulita así rosita chiquitita? Bueno, no es tan chiquitita, ¿vale? Esta pelvis es que es un poquito más pequeñita, pero esa glandulita se llama glándula de Bartolino y está justo, ¿me ves ahí? Sí, eso es. Y está justo en la entrada de la vagina, ¿vale? Entonces, justo en esa glándula, que os diga bien, no veo yo, vale, aquí justo en esa glándula se va a generar moco, ¿vale? Ese moco lo que va a hacer es lubricar la entrada vaginal. Hay veces que esta glándula se obstruye y al obstruirse se inflama y se puede infectar, ¿vale? Dejo por aquí la pelvis. Más cositas, modificaciones hormonales. Pues sabéis que vamos a tener ciertas modificaciones hormonales durante toda nuestra vida fértil. La mujer es hormona y, como también hemos dicho, somos cíclicas. Así que durante esas modificaciones hormonales también puede verse desencadenada este dolor, esta dispareunia superficial. Por otro lado, el síndrome genitourinario también va a estar asociado a ese cambio hormonal. En este caso va a estar asociado a la menopausia. En el momento, como nosotros al final sabemos, es el momento final de la etapa fértil, la menopausia, y suele venir condicionado, como os digo, por ese síndrome genitourinario, en el que lo que va a pasar es que la vulva, los genitales van a cambiar su troficidad, ¿vale? La sangre que llega a mis genitales es mucho menor, la circulación sanguínea, ¿vale? La mucosa se vuelve como un poquito más pobre, es como menos elástico, y eso también puede generar que aparezca dolor. Además, si por ejemplo he tenido una cicatriz que creo que lo nombro por aquí, cicatrices perineales, he tenido una cicatriz perineal y además tengo síndrome genitourinario, es decir, mi tejido está volviéndose como un poquito más atrófico y las cicatrices se están retrayendo todavía más, pues puede aparecer ese dolor en la cicatriz de la episiotomía o del posparto que no he tenido hasta ahora y aparece en la menopausia, ¿vale? Más cositas, pues por ejemplo la patología dermatológica de la vulva. Hay dermatólogos especializados en vulva que son maravillosos y hay muchísima patología dermatológica, cada vez hay más. Así que si tú te encuentras en esta situación, te invito a que contactes con alguno de ellos porque estoy segura que te van a ayudar muchísimo a poder llevar este problema. ¿Qué tipo de patología dermatológica puede haber? Pues, por ejemplo, el líquen plano, por ejemplo, alguna patología asociada a la cándida, hay un montón, ¿vale?
Por otro lado, el vaginismo, del que ya hemos hablado, y el dolor miofascial, que va a estar relacionado con el dolor a nivel muscular, a nivel fascial, a nivel del diafragma uroginecológico, ¿vale? A nivel del diafragma pélvico, a nivel superficial, en la zona del perine, como decíamos. Y esas cicatrices perineales que van a venir normalmente asociadas al parto y a la episiotomía. Por otro lado, seguimos con los tipos de dispareunia, con la dispareunia profunda, ¿vale? Con el siguiente tipo del que hablábamos. Bueno, esto va a ser un poquito complejo de entender, voy a intentar nombrároslo de la forma más concreta posible. Pues bien, a ver, normalmente cuando se produce este dolor profundo, ¿no? Esta dispareunia profunda, vamos a tener el dolor a nivel abdominal, a nivel pélvico o a nivel vaginal profundo. Si habíamos hablado de que dividíamos la vagina en 3 tercios, va a ser el tercio más profundo, ¿vale? Y ese tercio más profundo va a estar relacionado con esto que vemos aquí, ¿vale? Que es el tenting. Y os explico qué es el tenting. Bueno, lo que va a pasar es, nosotras durante la excitación hablamos siempre de una respuesta sexual fisiológica, ¿vale? Normalmente durante la excitación lo que se va a producir es que la vagina se va a alargar y en el tercio externo se va a ensanchar y va a pasar esto que vemos aquí, ¿vale? Entonces, cuando se eleva mi vagina, se alarga y se ensancha, lo que va a producir también es que mi útero se eleva, ¿vale? Hacia arriba y se verticaliza. Entonces, al elevarse y verticalizarse el útero, vamos a tener también mucho más espacio en la vagina de cara, por ejemplo, a la penetración. Entonces, en personas, por ejemplo, que el útero esté hipomóvil, es decir, su útero no se pueda mover, o tenga ciertas fijaciones de los ligamentos que hagan que el útero se quede en su sitio o que la vagina se quede en su sitio y tampoco pueda moverse, pues lo que va a pasar es que puede aparecer dolor tanto a la penetración profunda como también al orgasmo, porque decimos que durante el orgasmo, que lo vais a ver aquí, lo que se va a producir es que además de esa elevación y, como decíamos, ese receptáculo al final de la vagina, las contracciones que se produzcan a nivel del útero y a nivel de la vagina van a tirar y si tengo ciertas fijaciones me puede generar dolor. Entonces, el dolor en el orgasmo o el dolor en la penetración profunda seguramente esté relacionado con este tipo de sucesos, ¿vale? Os cuento un poquito más. ¿Qué tipo de patologías están asociadas a la dispareunia profunda? Pues bien, lo primero, la endometriosis. La endometriosis y la adenomiosis, ya sabéis que son enfermedades también que están muy relacionadas con la patología hormonal. Subimos un vídeo hace poquito hablando de dispareunia y me preguntabais varias chicas que qué podíais hacer en caso de tener dolor y tener endometriosis. Pues bueno, es un abordaje muchísimo más complejo y, como voy a decir también a continuación, es súper importante la interdisciplinaridad. Pero voy a intentar daros ciertos tips para que podáis también trabajar en casa y para que intentéis que lo podáis sobrellevar lo mejor posible, ¿vale? Por otro lado, ¿con qué está relacionado esta dispareunia profunda? Pues con el síndrome genitourinario, ¿vale? Como decíamos antes, esa atrofia, esa falta de circulación sanguínea, de troficidad y de lubricación en la zona de la vagina puede generar esta patología. Algún prolapso de órgano pélvico, ¿vale? Cuando se cae, cuando tenemos un descenso de nuestra vejiga, un descenso de nuestro útero, de esto hablaba antes Claudia, pues bueno, todo este tipo de prolapsos pueden también generar dolor en el coito. También está relacionado con la enfermedad inflamatoria pélvica. También está relacionado, como decía, con una malposición uterina o una fijación uterina, como os he dicho antes, está muy relacionado con el tema del tenting. El síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial, que también tiene un abordaje bastante complejo y suele estar asociado al dolor pélvico crónico, que creo que no lo nombro aquí. No, nombro el síndrome de dolor miofascial, pero bueno, están bastante asociados estos tres, cistitis intersticial, síndrome de dolor miofascial y dolor pélvico. Al final acaban teniendo un abordaje un poco común y ya os digo que son bastante más complejos, pero tenemos varias herramientas para intentar ayudaros y hacerlo lo más llevadero posible e incluso se puede llegar a la resolución completa. Os cuento un poquito más. ¿Qué factores van a agravar o a perpetuar este tipo de disfunciones? Pues bien, factores psicosexuales, de los que nos ha hablado súper bien antes Irene. Yo voy a intentar nombraros un poquito, seguro que no lo hago tan bien, pero bueno, os nombro.
Pues lo primero, un desarrollo sexual inadecuado, ¿vale? Desórdenes alimenticios, experiencias negativas con nuestra sexualidad, complejo a nivel de la imagen corporal, como decía Irene, el tema de mirarnos en el espejo, depresiones y ansiedad o una inadecuada educación sexual, ¿vale? Esos van a ser los factores que agraven o que perpetúen esta disfunción. Por otro lado, ciertos factores, sociales o contextuales, como pueden ser la religión y la cultura, o ciertos modelos erróneos de aprendizaje y de información, ¿vale? Pues teniendo esto en cuenta, quiero volver a recalcar la importancia del abordaje interdisciplinar de todas estas patologías sexuales o no sexuales, siempre las patologías del suelo pélvico son súper importantes el abordaje interdisciplinar, ya sea con psicosexólogo, con ginecólogo, con nutricionista, con entrenador personal, con fisios, ¿vale? Entonces, yo os voy a dar ahora unas pautas en las que vamos a hablar un poquito más de cómo podéis hacer ese autotratamiento, ese tratamiento en casa, pero es súper importante que vayáis a vuestro profesional sanitario y que os valoren y os diga qué es lo mejor para vosotros, ¿vale? Seguimos, os voy a contar un poquito más acerca de ciertos dispositivos que podemos utilizar para esta dispareunia. Seguro que los habéis oído escuchar un montón y son los dilatadores, ¿vale? Hay un montón de tipos y os he puesto diferentes para que pues veáis qué es lo que hay en el mercado y os digo mi recomendación, ¿vale? Están estos que son de vidrio de Pirex, ¿vale? Estos son de silicona y estos son de plástico. A mí los que menos me gustan normalmente suelen ser los de plástico, pero porque al final el tacto que tiene, pues yo creo que no es el mejor, pero bueno. Luego, dentro de estos dos, por ejemplo, creo que este es muchísimo más fisiológico. Este al final, al tener como ciertas curvaturas, hay veces que a ciertas mujeres les resulta un poquito incómodo. Y este se puede utilizar también metiéndolo en el dedito, entonces suele ser más cómodo de utilizar. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, los de vidrio de Pirex se pueden calentar y se pueden enfriar, entonces son interesantes calentarlos previo a la utilización y nos va a ayudar a que la musculatura se relaje y se elastifique de una forma más cómoda, ¿vale? Es importante que entendáis que los dilatadores no son para dilatar, ¿vale? O sea, no vamos a dilatar la vagina, lo que vamos a hacer es relajarla, estirarla, ¿vale? Vamos a tratar esa tensión que tiene la vagina para intentar eso, que vuelva al estado más normalizado posible. Por otro lado, os he puesto dos vibradores, que además me los he traído por aquí, ahora os lo enseño. Y estos dos me gustan bastante porque son vibradores finitos y se pueden introducir en la vagina normalmente sin generar mucha molestia. Entonces, a mí siempre también me parece importante que entendáis que siempre que trabajamos con este tipo de cosas, sea nosotras como fisios o sea en casa, hay veces que se puede generar algo de molestia, pero en ningún momento tenemos que generar dolor ni incomodidad de la persona con la que estamos tratando y vosotras mismas igual, nunca generéis dolor o incomodidad. Entonces, con vibradores nos suele venir muy bien trabajar porque nos ayuda a normalizar el tono, ¿vale? Es interesante también que entendáis que cuando trabajamos con vibradores, lo suyo es trabajar con una frecuencia, una frecuencia continua, ¿vale? No hacer vibración pulsátil, sino una vibración continua que va a ayudar a que, como digo, el tono se normalice. Cuando utilizo una vibración pulsátil, normalmente lo que va a generar es que el tono aumente, ¿vale? Entonces, mejor continua. Y os cuento un poquito más. ¿Cómo puede ayudar la fisioterapia a trabajar este tipo de patologías, a la dispareunia? Pues bien, os vamos a ayudar a nivel de asesoramiento higiénico-dietético, ¿vale? Esto, pues igual que os han contado el resto de profesionales, es muy importante, igual también de la mano de otros profesionales como serán los nutris, ¿vale? Siempre vamos a intentar que vuestra nutrición, vuestro estilo de vida sea el mejor posible para que la patología se resuelva, como decimos, lo antes posible. Por otro lado, vamos a intentar ayudaros a nivel de educación sobre el dolor y educación afectivo-sexual. Este papel también es muy importante a nivel de la sexología y os invitaremos a hacer ciertos cambios conductuales. Vamos a trabajar en consulta y vamos a también enseñaros técnicas de autotratamiento, que es lo que vamos a ver hoy.
Vamos a enseñaros también ciertas técnicas de tratamiento en pareja y además vamos a intentar que se realice un nuevo enfoque erótico-sexual, ya que normalmente esta dispareunia va a venir asociada a unos enfoques quizá no lo suficientemente buenos para nosotros, ¿vale? Y por otro lado, vamos a hablar de la educación en el uso de ayudas técnicas como los dilatadores y los vibradores, que es lo que os he nombrado antes y vamos a ver a continuación, ¿vale? Así que, bueno, ya os dejo mis redes sociales por si queréis seguirme o preguntarme cualquier duda. Y nos vamos a ir al suelo con todos mis cachivaches para enseñaros cómo podemos hacer una sesión de tratamiento en casa nosotras mismas. Vale, me quito zapatillas. Vale, a mí me suele gustar, vamos a ver un poquito más a continuación cuando veamos la parte de diástasis, ¿vale? Vamos a nombrar un poquito más qué es lo que pasa en todo el complejo abdominolumbopélvico, ¿vale? Pero quiero que sepáis que está relacionado, ¿vale? Que todo lo que pasa en el abdomen, en la lumbar y en general en la pelvis está relacionado. Entonces, si mi abdomen tiene más tono de lo normal o mi diafragma lo hace de la misma forma, va a generar más presión quizá hacia mi suelo pélvico o mi suelo pélvico no va a responder de la forma que queremos. Así que vamos a empezar por trabajar esa pared abdominal y esa parte inferior de nuestras costillas, ¿vale? Entonces, nos vamos a colocar tumbados boca arriba. Yo aquí tengo una cremita, pero me suele gustar también que trabajéis en casa con ciertos aceites que sean aceites vegetales o aceites de almendras y demás, ¿vale? Lo más natural posible, lo mejor. Entonces, me levanto, no sé si me veis bien, vale, y me bajo aquí un poquito, espero que no se me salga el micro. Entonces, vamos a coger un poquito de cremita y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a empezar a trabajar por la parte del abdomen. Entonces voy a empezar por un lado y voy a buscar justo mi cúpula diafragmática y desde aquí voy a pasar haciendo pases laterales por debajo de mi costilla, perdón, hacia el lateral, ¿vale? Me acompaño de la mano de arriba y la de abajo, ¿vale? Meto mis deditos y con la mano de arriba acompaño. Voy a hacer lo mismo en el lado contrario. Coloco mis deditos en la zona de la costilla y hago pases hacia el lado. ¿Ok? Vale. Ahí trabajaríamos más las cúpulas diafragmáticas, ¿vale? Vamos a trabajar también, por ejemplo, lo que sucede a nivel de mis rectos abdominales. Los rectos abdominales suelen tener bastantes puntos gatillo, bastantes hipertonías, así que es importante trabajarlos. Además, suelen provocar a veces cierto dolor referido hacia nuestra vejiga, hacia pubis, ¿vale? Así que es interesante trabajar. Entonces, ¿el micro? Vale, ¿qué le pasa? ¿Me oyes? Sí, quítalo y ponlo de receso. Vale. Fallos técnicos, normal. Bueno, seguimos con esto. Entonces, estábamos diciendo los rectos. Lo que voy a hacer es buscar los rectos abdominales, que son los cuadraditos de chocolate que hemos visto siempre. Yo no tengo muchos, pero bueno. Y lo que vamos a hacer es colocar los deditos juntos y vamos a presionar buscando zonas de tensión. Y voy masajeando hacia un lado y otro. Y voy quitando tensión. En el otro lado vamos a hacer lo mismo, presionamos, normalmente suelen estar más concentrados los puntos en la zona de los lados del ombliguito, ¿vale? Y buscamos más, ¿vale? Llegaríamos hasta el pubis, que como tengo el pantalón, para no bajar demasiado, pero llegaríamos hasta el pubis haciendo esas presiones. Por otro lado, vamos a trabajar nuestra musculatura oblicua. Vamos a trabajar desde el lateral hacia el ombligo y voy a ir realizando pases y me acompaño. Paso de lado y acompaño. Paso de lado y acompaño, ¿vale? Cojo desde la parte más profunda que pueda, como si me quisiera enganchar a la zona de la lumbar y voy haciendo pase y acompaño con la otra mano. Y hacemos el otro lado. Hago pase desde atrás y acompaño con la otra mano, ¿vale? Ese sería el trabajo que podemos hacer a nivel abdominal para relajar toda esta musculatura.
vamos a ver cómo podemos trabajar la movilidad de nuestra pelvis, ¿vale? Esto vamos a hacer como por fases, cómo podríamos hacer este tratamiento que os digo en casa. Entonces, relajamos nuestro abdomen y ahora vamos a relajar un poquito trabajando la movilidad de la pelvis. Vamos a empezar aquí como estamos y vamos a trabajar esa movilidad de anteversión y retroversión pélvica, es decir, sacar culete, meter culete. Vamos a tomar aire sacando el culete, exhalo y metemos el culete, tomamos aire y exhalamos y vamos a intentar ir trabajando esta movilidad en los rangos más completos que podamos, ¿vale? Metemos culete, sacamos culete y ahí vamos trabajando. Este sería uno de los ejercicios. ¿Qué más podríamos realizar? Pues nos vamos a colocar en 4 apoyos. Espero que aquí me veáis bien. Eso es, vale. Desde aquí lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestras manos justo debajo de los hombros y las rodillas debajo de la pelvis, de la cadera. Y lo que vamos a hacer va a ser el gato camello, que le llamo yo. Nos vamos a redondear y vamos a sacar el culete. Redondeamos y sacamos el culete. Redondeo, saco culete y aquí trabajamos de nuevo durante un par de minutos. Luego podemos trabajar desde esta misma posición haciendo círculos con mi pelvis hacia un lado y además trabajando esa anterretroversión y cambio el sentido, círculo al otro lado. Ok, ¿qué más podemos trabajar? Me puedo colocar con las rodillas hacia los laterales y mis pies juntitos y lo que voy a hacer desde aquí va a ser empujarme hacia atrás y vuelvo. Empujo y vuelvo. Empujo y vuelvo. ¿Vale? Podemos trabajar igual, en vez de con las rodillas hacia afuera, con las rodillas hacia adentro. Y voy hacia atrás y vuelvo. Hacia atrás y vuelvo, ¿vale? Y un ejercicio más que podemos trabajar, que es bastante fácil, va a ser colocados, sentaditos y nuestras manos por detrás, manos apoyadas pies apoyados en el suelo. Lo que vamos a hacer es que vamos a llevar una de las rodillas hacia adentro y vuelvo. Y cambio y vuelvo. Hacia adentro. Vuelvo, cambio y vuelvo. Y puedo hacer también hacia afuera. Abro, vuelvo, abro y vuelvo. Como os digo, trabajamos en los rangos máximos, ¿vale? Intentamos ir estirando en cada ejercicio que hago, en cada movimiento y generar tensión. ¿Ok? Vale. Y terminado esa parte de trabajo de movilidad, nos vamos a pasar a trabajar un poquito nuestro periné. Tengo por aquí la pelvis y el periné de tela. Os comento, cuando hablábamos de la dispareunia profunda, por ejemplo, hay ciertas técnicas que son necesarias que os realicen vuestros fisios o vuestros osteópatas especializados en salud pélvica, así que esas técnicas evidentemente no las voy a nombrar, ¿vale? Estas técnicas quizás están más dirigidas a la dispareunia o al dolor superficial, pero también estoy segura de que os van a ayudar, ¿vale? Vamos a empezar por hablar de esta musculatura superficial. ¿Me haces zoom, por fin? Vale, ahí estamos. Vale, os voy a hablar de esta musculatura superficial. Esta musculatura que vemos aquí, ¿veis estos musculitos de aquí que hacen un triángulo y estos que están a los lados de la vagina? Estos se van a encargar, en cierto modo, de la excitación a nivel del clítoris, ¿vale? Van a tener un papel fundamental en que el clítoris se erecte y se llene de sangre, que aquí vemos esa parte superficial, que es la misma que vemos por aquí, ¿vale? Aquí está un poquito más agrandado, pero justo debajo de esta parte superficial tenemos el clítoris, ¿vale? Nosotros solamente vemos el glande, pero todo esto está debajo, ¿vale? Así que va a ser interesante, tengamos o no dispareunia, trabajar, o ese dolor que estábamos hablando, trabajar toda esta musculatura porque, como decíamos, va a repercutir en la excitación y en cómo mi clítoris se erecte, ¿vale? Entonces, como también sabemos que va a repercutir en eso, si tenemos dolor justo en la zona del clítoris, sabemos que toda esta musculatura puede estar relacionada, ¿vale? También hay musculatura profunda que puede estarlo, pero bueno, lo nombro por encima.
Normalmente, además, por ejemplo, cuando tenemos una episiotomía o un desgarrito, suele producirse en esta parte baja y suele ser o hacia abajo si es desgarro o hacia el lateral si es una episiotomía, ¿vale? Normalmente, quiero decir. Entonces, toda esta zona también va a ser interesante trabajarla. Es también interesante que tengamos en cuenta que siempre que trabajemos la parte superficial vamos a intentar no introducir nada superficial hacia adentro, ¿vale? Intentamos siempre tener las manitas limpias para no contaminar el interior de nuestra vagina a nivel de la mucosa, ¿vale? Así que, ¿podemos trabajar a nivel externo? Pues ¿cómo? Pues con masajito superficial. ¿Cómo voy a hacer? Pues mira, nos vamos a quedar en el lateral que va a coincidir justo con el isquión, ¿vale? Con el hueso del culo, donde me siento. O si vemos nuestro periné con el espejo, va a ser justo la zona de la ingle. Pues voy a generar tensión en el isquión y voy a hacer pases desde abajo hacia arriba, ¿vale? Voy a hacer pases tirando de abajo arriba, o puedo hacer también pases generando tensión en la parte de arriba, como si me colocara justo encima del pubis, y hago pases... Perdón, que aquí me lío, luego con hago pases, tensión desde aquí y hago pases hacia abajo, ¿vale? Como hemos dicho, hacia arriba o hacia abajo. Por otro lado, también trabajaríamos el lado contrario, por supuesto, podemos trabajar la zona central, que es el transverso, y lo que vamos a hacer va a ser pases de lo mismo desde un lado hacia el otro. Y voy relajando toda esta musculatura, siempre intentando no generar demasiada tensión. Nos vamos a localizar también justo en la zona del medio, que es el núcleo fibroso central, y podemos realizar presión mantenida, o puedo también mantener la tensión con los dos deditos y separar un poquito, ¿vale? Y luego también, con nuestras manitas limpias, lo que podemos es empezar a trabajar esta parte más interna, más cerquita de la vagina, que van a ser los bulbos cavernosos, ¿vale? Aquí voy a coger en pinza, no sé si me veis bien, ahí me veis mejor, y voy a realizar como una pincita y mantengo la tensión, ¿vale? O cojo en pinza y mantengo tensión, o puedo hacer también como si fuera un churrito, ¿vale? Pero es importante que en el suelo pélvico nunca friccionéis, ¿vale? Nunca hago esto, sino que presiono o deslizo de forma superficial, pero no fricciono porque puede generar edema e inflamarse la vulva y no es algo que queremos, ¿vale? Y luego podemos trabajar también un poquito más a nivel profundo, introduciendo un dedito, ya sea dedo índice o dedo pulgar, y puedo introducir un dedito y localizarme justo aquí, ¿vale? Veis que estoy como si yo fuera hacia las 6 de la tarde. Entonces, introduzco aquí, ¿vale? Y lo que hago es que me engancho y presiono un poquito. Me voy a ir al otro lado y de nuevo engancho y presiono. Y al otro igual. Y así podemos trabajar toda esa zona y, como os digo, sin friccionar, solamente haciendo presiones mantenida. Y cuando yo noto que la tensión va cesando, dejo la presión, ¿vale? Y por otro lado, podemos trabajar con esas ayudas técnicas. Se me ha olvidado los dilatadores, así que no os puedo enseñar, pero bueno, los dilatadores empezaríamos desde el más chiquitito hasta el más grande, pero bueno, va a depender también de con qué finalidad utilicemos los dilatadores y también siempre con supervisión del fisio, la verdad, os lo recomiendo. Pero bueno, igualmente me he traído, como digo, los dos vibradores. ¿Me veis de cerca? Eso es. Vale, veis que son diferentes, este tiene la puntita un poquito más redondeada, está indicado para estimular el llamado punto G, ¿vale? El complejo G que llamamos ahora, y bueno, ya os haremos un vídeo hablando un poquito más extensamente de él. Y este tiene una punta un poquito más, pues eso, más puntiaguda, entonces es más fácil de introducir, también puede resultar molesto, ¿vale? Depende un poco de cada una, pero normalmente ya os digo que suelen funcionar muy bien para todas. ¿Cómo voy a trabajar con esto? Pues bien, lo que vamos a hacer es trabajar igual los pases que hemos hecho a nivel superficial con mi vibrador. Voy a hacer pases en la zona lateral, en el otro lado, voy a hacer pases en la zona media, me voy a quedar también presionando quizá la zona del núcleo, ¿vale? Y luego, si quiero trabajar un poquito más a nivel profundo, puedo colocar justo aquí el vibrador y veis que no entro, ¿vale? Solamente me quedaría con la puntita ahí
presionando. Entonces, cuando mi vagina me deje entrar, quizá puedo ir introduciendo poquito a poco. Nunca entro mucho, ¿vale? Solo un poquito y mantengo la tensión. Como decíamos, una vibración constante, ¿vale? Entonces, imaginaros que esta es mi vagina. Lo que hago es que introduzco un poquito y ahí mantengo, lo hago por aquí. Introduzco un poquito y mantengo, ¿vale? Veis que mi pielecita se viene hacia abajo, que es, imaginaros que es como si fuera la zona del vestíbulo, ¿vale? Y ahí pues mantengo presión, vibro, me puedo ir también hacia un lado, hacia el otro y mantener la vibración constante en ese sitio y, como os digo, sin friccionar, ¿vale? Así que bueno, con estas herramientas, que hay muchas más, ¿vale? Por supuesto, pero bueno, intentaba también haceros llegar así las cositas más fáciles que podáis practicar en casa. Con todas estas herramientas espero haberos ayudado. Y nada, si tenéis dudas, voy a ver si hay alguna duda puesta en el... Ay, perdón, que se me deja, me quedo con esto aquí. Vale. Voy a ver si hay alguna duda y os respondo. Y si no, pasamos a un ratito de descanso. Un minutillo y os digo... Vale, de momento voy a comprobar en el móvil a ver si tengo alguna. Sí, mira, sí tengo, vale. ¿Es normal sentir incomodidad pero no dolor en la penetración? Pues no, tampoco es normal sentir incomodidad. Normalmente la incomodidad viene dada porque ya hay algún factor que no está funcionando como debería. Puede ser a nivel de la respuesta sexual o puede ser a nivel del tejido, ¿vale? Entonces sería algo que hay que mirar y trabajar, ya os digo, con el abordaje interdisciplinar, tanto a nivel de fisio como a nivel de psicosexólogo, perdón. Y por otro lado, ¿qué puedo hacer para no sentir dolor en la penetración profunda? Bueno, pues un poco lo que os contaba. La penetración profunda al final tiene un abordaje un poquito más complejo, ¿vale? Me refiero al abordaje de esa sensación, de esa dispareunia profunda, porque ese abordaje tenemos que trabajarlo más a nivel profesional, ya os digo, es más profundo, entonces normalmente vosotras no sois realmente capaces de llegar al foco de dolor y trabajar esa movilidad. Así que yo lo que te recomiendo es que pues vayas a tu fisio o a tu osteópata, ya os digo, especializados en salud pélvica, y que te mire y te trate, porque seguramente haya cualquier tipo de fijación, a no ser que también, como decíamos, vaya asociado a alguna de las patologías que habíamos visto antes, ¿vale? Y nada, os voy a dejar 3 minutitos o así de descanso, 5 minutitos me dicen, 5 minutitos de descanso y volvemos con el siguiente ponente, bueno, el siguiente colaborador, que es Néstor, ¿vale? Así que descansad un poquito y ahora volvemos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.